aprender a ladrar. Si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. Comercial que sacude al mundo, China, Estados Unidos, China, 2 pesos pesados, por supuesto, y el impacto en los aranceles. Hubo un nuevo acuerdo, es importante este nuevo acuerdo, y ustedes dirán, ¿y a mí qué? ¿Por qué es importante? Bueno, agarra seguramente cualquiera de los productos que tenés en tu casa, dalo vuelta y fíjate de dónde viene. ¿Viene de China? ¿Viene de Estados Unidos? Bueno, la verdad es que son pesos pesados, así que en un ratito nos metemos con eso, con los queridísimos Colo y el profe Agop, que están aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Qué lunes. Qué lunes, ¿no? Mucha todo. energía además tenemos nosotros. Sí. Somos un gran equipo. La verdad que sí. Puede decir que tenemos energía de más, que estamos un poco No, manijados. está bien. Estamos Está bien. bien. Hay gente que los lunes le cuesta mucho arrancar. Nosotros Sí. ya está, ya arrancamos. Ya arrancamos. Ya estamos Yo acá. les voy a decir una cosa, yo tengo una teoría con respecto a eso. Para mí el peor día de la semana, díganme ustedes qué les pasa, pero para mí el peor día de la semana lejos es el martes. Sí, para mí también. Porque el lunes ¿En serio? tiene un sentido, el lunes, bueno, qué sé yo, arranca la semana. El martes es soso, es como, ¿qué tiene el martes? ¿Qué Debería gracia tiene eliminarse. el martes? Debería eliminarse el martes. ¿Vos decís? Sí, no sé qué hacemos ese día, pero no. Lo eliminamos derecho. Es medio depre también, ¿viste? Como que decís, ¿qué hago? No es mitad de semana. No es pero nada, claro. No, estás ahí, como Estás ahí, tengo como que no tiene, trabajar. ¿viste? ¿Qué No tiene hago gracia. ahora? El miércoles es el codito de la semana, Claro. es la mitad de la semana, está muy bien. El jueves ni hablar, creo que es uno de los días más lindos de la semana, para mí, por lo menos. Me gusta. Porque Me gusta el jueves. olfateás que se viene el viernes, el fin de y de Sí. todo, está muy bien. Bueno, ahí el viernes. Es viernes. Ah, Ya, es viernes. Ahí está vos haciendo así, es así. Es ¿Puedo así. hacer una pregunta Sí, respecto por a eso? supuesto. En esto de diversificación y gestionar las cargas, ya me meto capaz que en un terreno económico. No, yo no Ya puedo creer está. que. Pará. Estamos hablando de qué día de la semana te gusta más y él dice en esto de la diversificación y gestionar las cargas. No, a ver qué piensan, a ver qué es eso? piensan.
Y si en vez de tener sábado y domingo juntos, tenemos, por ejemplo, reemplazamos el domingo por el miércoles y cortamos la mitad de la semana. ¿Y que el fin de semana es de un día? Fin de semana de un día y No, 2, 1, 2, 1, así. No al lugar. No hay lugar. Ok, No hay lugar. listo, perdón. Nadie se copó, Listo. profe. Porque además No hay hay una problema. teoría ¿Qué muy hace con un solo día? interesante. O A sea, ver. tenés un día, o sea, depende de la semana, por ejemplo. Sí. Yo tengo, mitad del viernes y todo el sábado porque tengo la semana cambiada por el otro trabajo. Claro, está pero bien. Uno de los 2 fines de semana tenés que usarlo para hacer actividades, reunirte con gente, todo eso. Y el otro es para dormir con Para Netflix hasta descansar. acá. Claro. Es verdad. ¿Entendés? Para descansar Uno vida realmente. social y otro descanso, decís. Y sí, porque si no, yo arranco. De fóbica social, ¿viste? Parezco, Claro. pero hay un día que necesito como, bueno, No. chicos. Ahí el tecla me me está voy. tirando algo muy bueno. 4x3. 4 días de trabajo, 3 de descanso y chao. No, eso sí, Claro. ahí me mirá, gusta. ahí El firmamos. que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ahí firmamos todos. Un día de fin de semana no, pero sí, 3 días de fin de semana total. En realidad podés ¿no? tener 2 y uno en el medio. Esa me gustó, Eso podría ser. Un- Esa también podría ser. Bueno, chicos, recién estamos arrancando la semana y ya queremos descansar. ¿Qué, Sí, pasó? ¿no? ¿Qué nos Sí, sí. está Uy, pasando? estamos ¿En qué nos difícil. hemos convertido? Bueno, vamos a hablar. Nos metemos, Colo, con lo que dejaron las elecciones del fin de semana. Recién les decía. Elecciones en 4 provincias. Arrancó con todo el calendario electoral en el día de ayer. Estamos hablando de lo que pasó en Salta, en Jujuy, en el Chaco y en San Luis, en donde principalmente yo les diría 2 cuestiones. 1, le fue muy bien a los oficialismos de cada una de las provincias. 2, le fue muy mal al peronismo, muy mal. Y 3, fue muy baja la participación. Atentos con el nivel de apatía de la gente ante estas elecciones. Ahora vamos a desglosar los números. Estuvieron haciendo el profe y la Colo con calculadora en mano. Qué hoy miedo. tempranito, pobres. Sí. Yo le digo, chicos, ¿se pueden fijar bien? No en porcentaje, sino en cantidad Claro. de electores. ¿Cuánta gente fue a votar? Bueno, miren esto. La Salta. hojita. Tengo la hojita. Tengo el machete. Salta, habilitados 1.092.561 personas para votar. ¿Saben cuántos votaron? 641.000. Bien, me gustó eso. Me gustó eso. San Luis, 421.370. Votaron 200.000. Jujuy, habilitados 590.861 electores. Votaron 383.000. Ese fue distinto. Y en el Chaco, 1.001.813 personas habilitadas para votar. ¿Y saben cuánto votaron? 527.000. La mitad. ¿Qué dice esto? Bueno, atentos, porque habla del nivel de apatía de la gente. Ojo con esto. Atentos con esto porque es algo al que hay que prestarle atención. Estamos hablando de cerca de el 60-50% Sí. del electorado que El au- decidió ir a votar. Sí, Colo. el ausentismo en las 4 provincias alrededor del 50%. Y la verdad que también Muy alto. a una semana de la elección de Cava muestra también que la gente se encuentra muy cerca con las elecciones y que la evita hasta muy cerquita de ir a votar las Claro, urnas. claro. Y también la gente está cansada, o sea, votamos cada 2 años y hay mucha gente que no tiene ganas de escuchar quizás siempre el mismo relato, ¿viste? Muchas veces yo hablo con gente que va por la calle, qué sé yo, y te dice, y la verdad no tengo ganas de ir a votar, me cansé, ya está. No, ¿y cuántos saben qué es lo que se vota? También. Que no es un tema menor también. Que no se creo que tampoco se explica, o sea, es como, bueno, son diputados provinciales, por ejemplo, Sí. o senadores provinciales este pasado domingo, pero después había concejales, convencionales, Claro. y vos decís, son un montón. Claro, convencionales constituyentes, los que cambian las constituciones y demás. Y bueno, montón. y el domingo que viene tenemos elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Después nos vamos a meter de lleno con eso. Pero primero desglosemos un poquito qué pasó con los resultados, Colo. Sí. Empecemos por Salta. Empezamos por A Salta. ver, Salta, porque Quiero ahí que vean que hubo tengo tenés tu machete todo vos porque también. es muchas provincias. Qué suerte, porque no me hace sentir vieja que yo escriba también. No, no, Colo. no, Gracias, no Colo, soy vieja. por acompañarme en eso. Bueno, En Salta, en Salta. Hablemos de Salta. Salta tuvo un gran triunfo la Libertad Avanza en Salta Capital. En Salta Capital. Dio el batacazo, la verdad, cuando salieron los primeros resultados. Fue una sorpresa, Sí. sobre todo porque se quedaron con el senador que podía entrar, que fue Sí. Roque Cornejo. Y además entraron
o sea, el 35% sacó en Capital Sí. Cornejo. Y además, acá tengo el machete, entraron 9 diputados de La Libertad Avanza, pero 6 eran de Capital. O sea, en Salta Capital hubo mucho a favor de La Libertad Avanza. Bueno, tenés más del 40% del electorado en Salta en la capital. Sí. Por eso es tan importante mirar la elección de la capital de Salta. Ayer el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió y dijo, ¿pero de qué están hablando? Porque claro, todos los medios estaban poniendo especial énfasis en el batacazo que dio La Libertad Avanza en la capital. Claro. Y él lo que decía es, no, mi lectura es diferente. Se ponían en juego 12 senadores, 11 quedaron para el oficialismo, es Sí. decir, para el espacio del propio gobernador. Exacto. Uno solo para La Libertad Avanza. El tema es este que bien estamos explicando. La capital de Salta explica casi el 50% del electorado, un poquito más del 40% del electorado. Por eso lo miramos tanto. Claro, y además porque La Libertad Avanza se presentó sola, dijo sello propio, purismo. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos en el gobierno con el resultado. Tengamos en cuenta que en Salta la que maneja el partido, que lidera, Sí. que organiza, es la diputada María Emilia Orozco, Sí. que la verdad también tiene mucha repercusión en redes sociales y hace tiempo que la Casa Rosada se junta Bien. mucho con ella para ver esa estrategia digital. Es interesante lo que decís de las redes sociales, porque yo ayer pensaba, cuando veía cómo fueron las elecciones en las capitales de cada una de las Sí. provincias, cómo ahí realmente las redes sociales, que son muy fuertes para La Libertad Avanza, realmente surtieron efecto. Y a diferencia de lo que pasa en el interior. En el interior de Salta, quizá con menor apego o Sí. acceso a las redes sociales, allí la elección fue mucho más floja para La Libertad Avanza. Claro. Bueno, el trabajo de las redes sociales evidentemente hizo Sí, efecto. y también lo que decía el gobernador salteño, nosotros nos quedamos con el resto de la provincia, o sea, Sí. para el oficialismo salteño no fue una mala elección, No. pero bueno, La Libertad Avanza fue sorpresa, porque es Eso, un fue la partido sorpresa. nuevo. Exacto. Ahora, hablemos de lo que pasó en el Chaco, porque Chaco. estamos hablando de en la única provincia en donde realmente había una alianza, una coalición estamos hablando del Leandro Esdero, radical, el gobernador de la provincia del Chaco, y La Libertad Avanza. Hicieron una alianza. Rarezas que suceden en la política, sí. porque decíamos, la verdad que La Libertad Avanza junto al radicalismo, con lo que piensa el radicalismo, Es bueno, raro. es raro, por lo menos le fue muy bien también. Le fue muy bien, sí. En Chaco sacaron el 45% Sí. y se quedaron con 8 de los 16 bancas a diputados que había en juego. Y también hay un punto acá interesante, que había distintas versiones en la cúpula del Sí. poder entre si en las elecciones provinciales se presentaban con alianza, como decía Helio, o si iban con sello propio, como pasó en otras provincias. Y mostraron que en las dos tuvieron buenos resultados. Sí. Está bien, en Chaco salieron primeros, pero por ejemplo, lo que hablábamos en Salta, también Sí. tuvieron una buena elección, se arrimaron, la gente habló de eso. Entonces, había como dos estrategias que también funcionaron y que el oficialismo está contento con eso. Claro. Como que probaron distintas prácticas en cada una y salieron relativamente Bueno, bien. pero la práctica de la alianza es ahí donde también quería yo poner un puntito. Igual sumo un dato que me está pasando Tecla, que es interesante, de Salta, que es que este año en Salta hay 40.000 votantes entre 16 y 19 años. Muy jóvenes. Esto también debe haber tenido un impacto fuerte en el resultado que tuvimos en Capital. Exacto. Y en el acceso que tienen los chicos a las redes sociales. Y- Eso sin duda, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al tema del Chaco, Sí. ahí hablamos de una alianza y decimos, bueno, ojo, ¿es una muestra de lo que puede hacer una buena alianza? Puede Atentos, ser. ¿por qué hay tanta resistencia a una buena alianza o un buen acuerdo de La Libertad Avanza en distintas provincias? O, bueno, ya sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires no va a suceder, pero ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Y Aires? es una gran incógnita. Bueno, en el Chaco le fue bien, Jorge Milton Capitanich quedó segundo. Sí. Que eso también, y bien relegado. Ustedes recuerden el poder que tenía Capitanich en el Chaco. ¿Recuerdan el poder que tenía Capitanich en el Chaco hasta el momento en que sucedió todo lo de Cecilia Strasowski? ¿Se acuerdan? Se acuerdan, Bueno, sí, es verdad. finalmente se quedó sin la provincia, ¿no? Le termina ganando Esdero. Bueno, también es importante mirar el número del Chaco para ver qué es lo que pasó con el peronismo en cada una de estas provincias. Sí. Y por último vamos al repasito de San Luis y de San Luis. Jujuy. Bueno, San Luis ganó el oficialismo, el gobierno dejó que gane el oficialismo, o sea,
dejó que el oficialismo se presente y no apoyó ninguna de las listas libertarias que había en la provincia. Y eso resultó a la noche, Claudio Poggi salió a hablar con los medios y dijo que había un buen diálogo con el gobierno y que había que esperar para las elecciones nacionales, dejando la puerta abierta a quizás una alianza o quizás, sí, como un acuerdo para las elecciones nacionales. Y en Jujuy también ganó el oficialismo, La Libertad Avanza salió segundo. Hay un amplio margen entre los dos, la verdad. Es cierto. Pero bueno, salió segundo y casi que juega con el justicialismo para ser la primera minoría. Claro, es cierto el avance. Ellos salieron a festejarlo mucho en redes, sobre todo porque el Armado Nacional está a cargo de Karina Milei, y era la primera prueba real que tenía, ¿no? Y también es raro, Salta y Jujuy y Chaco son provincias que desde hace años uno las relaciona con el kirchnerismo y que ahora en los oficialismos radicales, Poggi y también La Libertad Avanza, es como un cambio en el mapa, ¿no? Me parece que es interesante eso. Es interesante ver el cambio en el mapa electoral. Sí, eso no hay duda, es cierto. Y después una cuestión más que no es menor, que me olvidé de mencionar al principio, cuando hablaba de cómo le fue a los oficialismos, qué pasó con el peronismo, qué pasó con la participación, es qué pasó con los sistemas electorales de voto. Chicos, basta. Basta del sistema tradicional. Basta. Lo que vivimos ayer nuevamente demuestra que la boleta única electrónica o la boleta única papel son los medios que tenemos que utilizar para votar. Ayer teníamos no solamente agilidad, sino además transparencia en los sistemas de votación, tanto en boleta única electrónica como en boleta única papel, en donde por primera vez en San Luis hubo boleta única papel, en Salta boleta única electrónica, y después cuando vemos los sistemas viejos, tradicionales, ¿qué hora era ayer de la noche cuando decíamos todavía Jujuy no había cargado nada? Hay que hacer un pedido. Está obsoleto, ya es viejo. Es real, o sea, yo me dormí como a la 1 de la mañana esperando los resultados de Jujuy. Por favor, hagan un cambio por la salud mental de los periodistas que tenemos que cubrir Jujuy. Está bien, no llegaban los resultados y yo me tenía que ir a dormir y la pasé muy mal. Hablales con el corazón que capaz te escucha. Cadena Nacional, Josefina Godoy Martínez, por favor. Pero además... No, pero es cierto, chicos, te juro que ayer lo miraba y decía, Dios mío. Y además también te genera bronca porque se caía, resucitaba la página, se caía, resucitaba. Y eso es peor, porque era como que te daba un poquito para que te convenzas y chao. Caí ahí. Digo, bueno, terrible. Fue difícil. Bueno, en minutos nada más, fue un pequeño resumen de lo que pasó el fin de semana, en realidad en el día de ayer, con estas 4 elecciones. Ya está Silvia Los Penato aquí en los estudios de la casa, así que ya enseguida la vamos a hacer pasar, por supuesto. Vamos a ver si Silvia quiere un café, mate, porque ya nos han pasado factura que el mate no estaba bien, Silvia, vos elegís tranquila, pero antes de que pase Silvia, nos metemos, profe, con la tregua comercial entre Estados Unidos y China, que me parece súper importante. Efectivamente. Contanos Elio, qué pasó, a ver. Bueno, arreglaron entre Estados Unidos y China una tregua comercial por 90 días. Viste que empezaron a decir, bueno, yo te voy a poner más tarifas, China respondía, y vamos a hacer, viste, como los chistes. Primer acto, agarra a Trump y dice, bueno, China, a partir de ahora vas a tener aranceles 145%. Todo decís, bueno, ¿qué está pasando? China responde, segundo acto. Dice, bueno, ahora a las importaciones estadounidenses van a tener 125%. Claro. Imagínense todas las empresas, pero como decía Elio al principio, cuando nosotros vemos lo que nosotros consumimos, lo que nosotros tenemos, mucho de eso está hecho en China o en Estados Unidos, y además muchas empresas terciarizan una parte del producto final en determinado país. Claro. No es que todo se produce en un solo lugar. No, ponele, si yo tengo este termo, estoy poniendo ejemplo, este termo quizá la tapita o la rosca del termo se hace en China y no en totalidad el termo en China, pero sí necesitamos, sin la rosca no podemos tener el termo. Efectivamente. Y ahora, ponele, las computadoras lo mismo. Hay una parte que se hace en India, otra en China y otro, exactamente. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué son las tarifas? Los países comercializan bienes, servicios y capital. Para que todos lo entiendan del otro lado. Cuando vos tenés, Trump dice, yo tengo que cuidar primero el mercado interno estadounidense y también tengo que cuidar a dónde se me va la guita. Por supuesto, claro. Entonces
le estoy dando mucha guita a China, estoy importando mucho y además es muy barato y le sacan laburo a los americanos. Claro. América para los americanos. Sí. Entonces, Como ellos le dicen. Exactamente. Estadounidenses. ponele, efectivamente. Entonces, una de las cosas que Trump también usa mucho el tema tarifas para negociar. Ya lo había hecho con Canadá, lo hizo con México. Sí. Y eso bueno. es interesante. O sea, ¿qué negocian? Pregunta de José, que no sabe mucho de Bien. economía. Hoy a la mañana lo hablaba con Diani también. Es tan profundo esto que va desde un simple acuerdo de bienes, servicios y capital Sí. hasta un tema de la droga, APA, claro. hasta Muy deportaciones. abarcativo. Es hermoso esto para analizar en términos geopolíticos. ¿Por qué estás hablando de la droga? No entiendo. Uno de los puntos de acuerdo Sí. con China fue por el tema del fentanilo. ¿Pero qué? Mirá, literal, ¿eh? Sí, a ver. Hubo un compromiso sorprendente al abordarse la crisis del fentanilo. Por primera vez, China entendió la magnitud de lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, sí, pero no. A ver, pongamos una cosa blanco sobre negro. Una cosa son los aranceles que se están negociando entre China y Claro. Estados Unidos, que tiene que ver exclusivamente con un acuerdo comercial. Comercial. Esto es otra cuestión la que vos estás marcando. Efectivamente. Pero en ese tire y afloje, Sí. ponele, no hay acuerdo de tarifas con las deportaciones como hubo con México. Pero a lo que voy es, usa eso también como para negociar qué es lo que está pasando. Claro. Bueno, pasaron Sí. de 125 a ¿cuánto? Ahora pasaron. Estados Unidos va a bajar Sí. a China del 145 al 30% Sí. y China del 125 al 10%. Ok, o sea, bajaron 115% los aranceles por 90 días. Ojo, porque no todo lo bueno dura tanto, chicos. No. Por 90 días y después se van a sentar nuevamente a negociar. Efectivamente. Es así. Lo bueno es que se abrió un canal de diálogo Sí. y que las partes aparentemente abrieron diálogo. Bueno, muy bien. Vamos ahora a recibir con un fuerte aplauso a Silvia Lospenato, la candidata de El PRO en la ciudad de Buenos Aires, que ya está aquí con nosotros en nuestros estudios. Bienvenida, Silvia. Muy bien, Elio. ¿Todo Muchas gracias bien? por la ¿Tomás invitación. mate, Silvia? Tomo mate, Vamos, sí, por vamos supuesto. con el mate. Vamos con el mate. Soy Acá. hija de uruguaya, así que... ¿Sos uruguaya tu mamá? Sí, mi mamá, mi abuela, mis tíos, toda la familia de mi mamá uruguaya, de Paysandú. Ah, mirá, Así ok. que- O sea que tenés bueno, pará, Uruguaya y Argentina tenés mate o mate. ¿Mate o mate? No hay otra. Mate o mate, sí, totalmente. Sí, de muy chiquita arranqué a tomar mate. A los 3 ya tomaba mate así habitualmente, que dicen que le decía a mi mamá, che, no está bueno que tomen mate de tan chiquito, pero bueno. Bueno, son No costumbres, sé, son ¿viste? costumbres. Nosotros tomamos mate todo de muy Claro. chiquito. Hay cosas que ni se explican. Decime si se tapa porque mi bombilla esa me parece que voy a tener que traer otra bombilla, chicos. No, lo que es Porque cada hermoso el mate. ¿Viste qué lindo? No, muy bueno. Ay, gracias, me gusta. Bueno, Silvia, a ver, metámonos primero con lo que dejó el fin de semana, la elección del domingo en las 4 provincias. Recién hacíamos un análisis de cada una de ellas. ¿Qué viste vos ahí? Bueno, lo que vi es que se repitió un poco lo que pasó en Santa Fe. Todos los oficialismos ganaron, Sí. ¿no? Así que todos los gobernadores de las provincias ganaron y eso significa que la gente volvió a elegir al gobierno que eligió hace poquito tiempo. Me parece que ese es el primer mensaje. Todos los oficialismos ganaron. Luego, en el caso nuestro, que integramos alguna de esas alianzas, también, digamos, ¿no? Nos tocó integrar estas alianzas que ganaron las elecciones. Nos parece que está muy bien, pero el mérito claramente es de quienes El oficialismo lideran, local, decís. de los oficialismos Sí. locales, por supuesto, y después vimos un buen resultado, por ejemplo, en la ciudad de Salta, que de la Libertad Avanza, que me parece muy bien, digamos, me parece muy bien. Pero la conclusión general, y cuando yo miraba, porque ayer había como confusión en las redes, yo al principio pensé que habían ganado la provincia de Salta, cuando Claro. ganaron Salta, y había mucho, bueno, esa cosa, ese efecto confusión de las redes, después buscar los datos nada más, y efectivamente había ganado el gobernador, por ejemplo, se había llevado, creo que 11 Sí. de los 12 senadores en juego, ganó el Sí. gobernador Sáenz, con lo cual, digo, pero bueno, los oficialismos ganaron, como venía pasando en Santa Fe. Lo más importante es que al otro día que los oficialismos ganaron, no pasó nada. ¿No? Porque hay como toda una cosa, ¿no? Si pierde el gobierno, se cae el mundo. No pasó nada. 5 elecciones, 5 oficialismos de las provincias que ganaron y al otro día todo sigue igual.
porque la elección, que en todo caso hay que mirar respecto al gobierno nacional, es octubre. Octubre sí va a tener una lectura nacional porque es una elección nacional. Estas son elecciones locales y la explicación de estas elecciones está en la realidad de cada provincia. Claro, está bien. Es cierto lo que estás marcando, son elecciones legislativas locales, lo mismo que va a pasar este domingo acá en la ciudad de Buenos Aires, Exacto. porque hay mucha confusión que a mí me parece interesante aclararla, porque cuando hoy mirábamos el nivel de participación en cada una de las provincias, a mí me parece que se encendieron todas las alertas. No sé qué viste vos, pero la verdad que la baja de participación en las 4 provincias, recién lo mostrábamos en números, pero ponele que sea cerca del 50% de gente que decidió no participar para redondear y promediar lo que pasó en las 4 provincias, habla también de un nivel de apatía o de desconocimiento, ¿crees, Silvia, de la gente a la hora de votar? Yo debe haber una mezcla de ambas cosas, pero yo creo que en realidad ningún año se le había dado tanta importancia a las elecciones locales, también hay que decirlo, ¿no? Las elecciones locales en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, nunca habían concitado tanta atención, y lo mismo supongo que pasaba, no conozco tanto la realidad de las otras provincias donde hubo estas elecciones. Y la elección que todo el mundo va a estar mirando, que nosotros vamos a estar mirando, que los inversores van a estar mirando, todo el mundo, es octubre, que es una elección nacional, donde se define el Congreso Nacional. En esta elección, ¿qué se define? Y se define cómo seguís mejorando la calle, si vas a limpiar el pluvial, si vas a extender la hora de pluviales, si vas a hacer más o menos pasos bajo a nivel. Eso digo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y supongo que en las provincias deben ser realidades más o menos parecidas. Es decir, se definen temas muy locales. Entonces, tal vez en esos temas, bueno, algunas personas no le dan la prioridad o la importancia. A nosotros sí nos interesa, y yo llamo a que el 18 de mayo los porteños vayan a las urnas, que vayan a defender esta ciudad que construimos juntos con el PRO y con los porteños de hace tantos años. Creo que es una elección importante para nosotros porque, digamos, está el riesgo, debido a la fragmentación de la oferta, hay un riesgo de que el kirchnerismo lograra imponerse en la ciudad de Buenos Aires, y creo que eso para los porteños no representaría sus valores, ¿no? Una legislatura con una presencia más importante del kirchnerismo creo que es casi lo contrario a los valores de los porteños. Por eso le pido a los porteños que el 18 vayan a votar, que en estos días que quedan, que son muy poquitos, reflexionen sobre esta elección. En esta elección no se define ningún tema nacional, los temas nacionales son de octubre. 26 de octubre, sí. Claro, el rumbo económico y todo eso es octubre, que no te confundan. Esta es una elección para legisladores, lo que no deja de ser importante, ¿no? Porque los legisladores defendemos, y vamos a tener que defender, cosas importantes en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, las prioridades del gasto en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es muy importante, porque yo creo que los porteños no quieren menos obra pública en la ciudad de Buenos Aires, quieren más. Te hago un punto ahí, porque es interesante esto que marcás del gasto, ¿no? La semana pasada estuvo Manuel Adorni acá con nosotros conversando, y él hablaba de traer el modelo de Milei a la ciudad de Buenos Aires, de la motosierra, de recortar también la propia legislatura. Ramiro Barra habló de que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que es de 60 legisladores, se recorta a la mitad exactamente. Yo te digo una cosa, a mí me encanta la idea, pero es una reforma constitucional. Dejen de mentirle a la gente. No podemos los legisladores resolver eso en la legislatura, ¿eh? Ahora, a mí me encanta eso. Yo soy fanática de los temas electorales. Me encantaría también, digo, y esto es una posición personal, después tendremos que hablarlo en el partido y con los otros partidos, pues las leyes electorales en la ciudad son de 40 votos, o sea, muy exigentes. Pero a mí me gustaría también desbloquear las listas, porque, por ejemplo, para que los ciudadanos puedan elegir dentro de las listas. Yo creo que hoy todos están mirando al primer candidato porque las otras listas ocultan quienes están atrás, ¿no? Entonces, y siempre lo digo con una persona, digamos, que en general nos cae bien, porque es una persona respetuosa, como Leandro Santoro. Ahora, atrás de Santoro está el kirchnerismo más duro y rancio, ¿no? El kirchnerismo de Grabois, el kirchnerismo de la Cámpora, está todo detrás de Santoro. Bueno, votás a Santoro, votás todo eso. Votás a Adorni y votás un montón de gente que nadie sabe quién es, porque no lo hemos visto en toda la campaña. Entonces, ¿quiénes están atrás, no? ¿Quién está atrás de cada uno de los candidatos? Después uno se sorprende cuando ve que la jefa de bloque de La Libertad Avanza era, hasta hace 4 minutos, había sido kirchnerista.
¿Y qué pasó? ¿Los porteños habían elegido eso ¿De cuando quién eligieron? hablas? ¿De Pilar Ramírez? Claro, Sí. por supuesto. Que tiene todo el derecho a haberse pasado de partido y pasar del kirchnerismo a la Libertad Avanza. Digo, lo han hecho varios. No cuestiono que pueda haber cambiado rápidamente sus ideas y pasar de las ideas del kirchnerismo a las ideas de la Libertad Avanza. Eso está muy bien. Ahora, ¿la gente sabía que estaba votando a alguien que 4 minutos antes había estado en el kirchnerismo? En general la gente no conoce las listas, ¿no? Es cierto. Entonces, no conocemos a nuestros legisladores. Entonces Esa es la verdad. me parece que esa es una discusión para dar. Pero lo que no está bueno es mentirle a la gente. Para poder bajar la legislatura de 60 a 30 hay que hacer una reforma de la Constitución. Yo a favor. A favor. Pero no lo puedes hacer. Yo a favor, pero hay que hacer una reforma de la Constitución. No, lo que no puedo es mentirle a los ciudadanos con estas cosas. Y respecto a la motosierra. Sí. Yo lo que digo es, también nos prometieron una motosierra a nivel nacional que no iba a tocar a la gente, y la motosierra nos dejó sin obra pública a nivel nacional, nos dejó con un recorte feroz a los jubilados a nivel nacional, nos dejó con menos cultura, nos dejó con menos inversión en cultura, con menos inversión en deporte, con menos inversión en educación. Yo no quiero eso para la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también es cierto esto que estás marcando, pero también es cierto que quitó un montón de desregulaciones, que achicó... Normas nada más. Bueno, normas. Que... Sí, pero normas que te hacen la vida más fácil, ¿no? Sí, pero por eso, en la ciudad de Buenos Aires el año pasado eliminamos 57 trámites. La Libertad Avanza votó en contra de eso, lamentablemente. Pero ¿eso en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Inentendible, porque una desregulación se supondría que deberían haberla acompañado y lamentablemente no la acompañaron. Pero normas. Ahora, lo que no vimos es un listado completo de empresas para privatizar. ¿Vos viste alguna privatización todavía? Ninguna. Un montón de cosas que se dijeron que se iban a cerrar y se cerraron. No se cerraron, siguen estando ahí. Entonces, digo, ¿hay que pedir que lo hagan todo en 1 año y medio? No, tampoco. Claro, hay que ser también es cierto que están hace 1 año y medio. Hay que ser justos, pero la verdad que la motosierra a nivel nacional pasó sobre todo por obra pública, menos inversión en educación, menos inversión en cultura, menos inversión en deporte, menos inversión... obviamente jubilados y todo lo que sabemos. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos un presupuesto equilibrado, tenemos superávit en la ciudad de Buenos Aires, pese a la caída de la recaudación el año pasado, 11%, por la caída de la actividad. Entre otras cosas, cayó mucho la actividad del turismo, digamos, estamos un poco más caros para el turismo, es cierto. Y el turismo es una gran actividad de la ciudad de Buenos Aires. Ahora también la caída de la actividad refleja mucho en los comercios. Yo recorro los comercios todos los días y la actividad está bastante ralentizada, ¿no? Pero pese a eso, igual tuvimos superávit en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a qué lo aplicamos? Bajamos ingresos brutos a la construcción, a la industria y eximimos de ABL a 90.000 jubilados. Es decir, los ahorros los aplicamos en bajar impuestos y vamos a seguir bajando impuestos, pero no sacrificamos un peso de la obra pública, al contrario, del 16% pasamos al 19%. No sacrificamos un peso de la educación, al contrario, invertimos más en educación, invertimos más en salud, invertimos más en seguridad. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer los porteños es, ¿los porteños quieren más o menos? Yo escucho a los porteños y siempre me piden más. Siempre nos piden más al PRO. Nos piden... más y mejor educación. Más, pero también querrán pagar menos impuestos. Bueno, como siempre, ¿no? Digo querrán porque yo no soy porteña, pero es cierto eso también. Bueno, por eso, vos sabés que yo siempre digo, cuando vos haces una obra pública que todo el mundo te reclama, es una obra pública para mantener de por vida, ¿no? Porque si vos no la mantenés, no, por supuesto, la tenés que perdés mantener. toda la inversión que hiciste. Nosotros somos una ciudad que no se inunda más porque hicimos las obras en el Belgrano, pero en el Maldonado, en el Vega, en el Sildañez, en el Riachuelo. Ahora, todas esas obras gigantes que sacaron el agua de la ciudad, que hacen que cuando llueva los porteños no tengan que estar sufriendo a ver si pierden todo. Todos los años hay que mantenerla y seguir haciendo obras. ¿Se sigue también con el ritmo de antes? El otro día nos decía acá Manuel Adorni, yo creo que hizo una mejor gestión Horacio Rodríguez Larreta que Jorge Macri. Bueno, ahora los libertarios han puesto larretistas. Antes querían atropellarlo, decían una barbaridad tremenda, me acuerdo, y ahora en todos larretistas. Los estoy viendo que están militando a Larreta en las redes sociales, los libertarios. Me llama la atención. Ahora de repente los libertarios son pro Larreta.
Bueno, eso es básicamente porque Larreta es un opositor al PRO, porque quiere que le vaya mal al PRO, porque quiere sacarle votos al PRO, y la mejor prueba es que los libertarios lo militan. Nosotros somos un partido político, una gestión que tiene 17 años. Sí. Y en esos 17 años, cada jefe de gobierno va construyendo sobre lo construido. Muchas de las obras que pudo hacer Horacio las dejó planificadas, armadas. Mauricio, cuando Cristina no le permitía tomar endeudamiento. ¿Qué hizo Mauricio? Le permitió tomar el endeudamiento para hacer las obras. Entonces, no, porque si no parece que uno... Está bien, pero ¿sabés qué? Déjame plantear una cosa, Silvia, que me parece interesante esto que estás marcando. Yo creo que la gente está un poquito cansada de esto, de que no exista la lógica de la continuidad del Estado. Sobre todo cuando estamos hablando de un mismo partido político. Claro. Porque la verdad que esa rencilla entre Larreta, Jorge Macri, Mauricio Macri, la gente importa poco y nada al porteño. El porteño dice, yo tengo ganas de salir a la calle y no encontrarme con una persona en cada esquina durmiendo en la calle o basura. O yo quiero encontrarme con una ciudad segura, limpia. No me importa si lo hizo Larreta, si lo hizo Jorge Macri o si lo hizo Mauricio Macri. Justamente, esa es la gran diferencia del PRO, que nosotros somos un equipo. O sea, el que dice yo, es un mentiroso. Es un mentiroso, porque nadie hace nada solo. Sí. Nadie hace nada solo. Para que las cosas sucedan, es muchísima gente talentosa, con esfuerzo, y que va continuando la gestión del anterior, ¿no? Y cuando vos me hablás de la gente en situación de calle, bueno, una ciudad está viva, no es una isla afuera de la Argentina. Si las condiciones socioeconómicas de la Argentina desmejoraron mucho, producto de un ajuste brutal que hubo que hacer para ordenar las cuentas, porque no es que no está bien que se haya hecho ese ajuste, pero fue un ajuste muy fuerte. Y si vos vivís rodeado de una provincia de Buenos Aires abandonada, porque la gobierna el kirchnerismo, pero la desgobierna Kicillof, está abandonada, nosotros tenemos todos los días miles de personas que vienen a la ciudad de Buenos Aires a buscar lo que no tienen en la provincia. Y entre esos miles que vienen a buscar están los que vienen a buscar educación, los que vienen a buscar salud y los que lamentablemente vienen a buscar un plato de comida porque no tienen comida, no tienen dónde dormir y son las personas en situación de calle. A diferencia de la provincia, nosotros tenemos 47 refugios para gente en situación de calle, tenemos más de 3.100 lugares donde nos ocupamos de la gente en situación de calle. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que haya crecido la gente en situación de calle porque es una cosa evidente. Yo no tengo obvio, cifras, pero 7 de solo cada te lo 10 digo son porque de la camino provincia. mucho. 7 de cada 10 son de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, que tenemos que reflexionar, digamos, todos los porteños, es nosotros nos hacemos cargos. Sí. Nos hacemos cargo con los impuestos de los porteños de asistir a la gente en situación de calle porque entendemos que nadie elige esa situación. Ahora, hacemos todo lo que podemos y cada día hacemos más, pero lo que hay que resolver es la situación social que nos desborda del conurbano, ¿no? El gobernador Kicillof tiene que hacerse cargo. Hay una ley ¿Lo nacional. responsabilizas a Kicillof específicamente o al gobierno nacional? No, lo responsabilizo a Kicillof por varias cosas. Primero, porque hay una ley de gente en situación de calle que Kicillof no cumple. No tiene refugios de su lado de la provincia para que la gente vaya y no tenga que venir de este lado. Y segundo, porque no podría responsabilizar, digamos, a gente de otro lado, porque son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y son de la gente cercana, porque tampoco es que la gente se va a tomar, digamos, 10 de colectivos, transporte, para venir a dormir a la ciudad de Buenos Aires. Claro. La gente, es el desborde del conurbano. Lo mismo nos pasa con la seguridad. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina, obviamente, que crezca más armónicamente. Lo que podemos hacer nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo hacemos. Ponemos más refugios, ponemos más personal, invertimos más recursos, ponemos más policías para evitar el delito, reforzamos los barridos, cambiamos las tapas de los contenedores, pero tenemos que entender que el origen de todo esto es un desborde del conurbano que estamos sufriendo, que si las condiciones económicas generales del país mejoran, eso baja, eso aumenta cada vez que... Pero no hay nada de responsabilidad del PRO, porque acá estoy viendo que marcás la deplorable situación de la provincia de Buenos Aires, que te digo, comparto, porque vivo en la provincia de Buenos Aires y lo veo, y a eso vos le sumas el ajuste a nivel nacional. Y no hay nada que el Ejecutivo que tiene a cargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el PRO, al contrario, ¿le esté faltando? Al contrario, te digo todo lo que estamos haciendo.
Te digo todo lo que estamos haciendo. Lo primero que hacemos es, hay un problema, no lo negamos, escuchamos a los vecinos. Nos plantearon cuál era la situación, que la gente se metía dentro de los contenedores y empezamos a reemplazar las tapas de los contenedores, porque esta solución de los contenedores, que durante una época funcionó muy bien, evidentemente, con más necesidad, la gente se mete adentro. Antes no se metían adentro, no hacían tanto, había menos. Bueno, ahora lamentablemente hay que cambiar las tapas, lo estamos haciendo. Reforzar los barridos, porque como obviamente todas las tapas no se cambian de un día para el otro, ¿qué hizo? Se pusieron 2 y 3 barridos por día. Pusimos equipos de asistencia, más de 150 personas que van cuando hay una situación específica, el vecino nos alerta, y yo creo que el vecino está viendo esta mejora, está viendo que estas soluciones que estamos implementando empiezan a funcionar y vamos a seguir implementando soluciones. Ahora, hay ciertos lugares, Silvia, que realmente en la ciudad de Buenos Aires no se están viendo esas mejoras. Esto te lo tengo que decir porque yo lo he dicho también acá. Hay ciertos lugares no solamente el microcentro, te digo lugares que antes eran lugares seguros en donde se transitaba en la ciudad de Buenos Aires, como puede ser Libertador, Esmeralda, Basavilbaso, todo ese lugar antes realmente eran lugares seguros y limpios. Sí. Hoy no lo son. Mira, me consta porque voy por ahí bastante. Te tomo, obviamente, te escucho y te cuento lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo más, porque a nadie más que al PRO le interesa mejorar la situación de la ciudad de Buenos Aires, como vive la gente de la ciudad. Por eso ponemos más cámaras, equipamos, ponemos más policías, formamos más policías todos los años, invertimos una parte importantísima de nuestro presupuesto en seguridad. Pero vos tenés que prender la tele nada más y ver la cantidad de muertos por día, de asaltos violentos del otro lado de la General Paz. Esto es cruzando la calle. De este lado es cierto que hay condiciones que no eran las mismas que hace un tiempo, cuando había menos inseguridad también del otro lado, pero es completamente diferente. Tenemos la tasa de homicidios más baja de nuestra historia. Tenemos un sistema de seguridad con cámaras, 4 centros de monitoreos. Hacemos mucho, vamos a hacer más siempre, pero lo que les pido es que seamos justos, ¿no? Solamente prendamos la tele. La gente, los porteños saben la diferencia que es vivir de este lado de la General Paz y vivir del otro lado. Y que nosotros es nuestra obsesión mejorar todo lo que haya que mejorar. Pero esta es una elección, además quiero decirte, no es una elección de jefe de gobierno, porque también esto es un error de muchos candidatos, ¿no? Que hablan de todas cuestiones que tienen que ver con la jefatura de gobierno y no los escucho hablar de proyectos de leyes. Y esta es una elección legislativa. Al jefe de gobierno se lo evalúa dentro de 2 años, igual que al presidente en el 2027. se lo evalúa dentro de 2 años. En esta elección se trata de qué legisladores representan tus valores, qué legisladores, qué personas crees que saben legislar, que pueden legislar y que les va a interesar legislar. Porque cuando vos escuchás candidatos que vienen a presentarse a legisladores, pero no quieren ser legisladores, no les interesa ¿vos creés legislar. Que hay muchos que después no van a presentarse? ¿Cómo quién? ¿De quién hablas? El primero, Larreta. Larreta está simplemente para hacerle daño al PRO, porque ni le interesa ser legislador. Fue al debate y dijo, yo quiero ser jefe de gobierno, pero te equivocaste de elección. Después hay otros que vienen a hablarnos de temas nacionales. Te equivocaste de elección. Temas nacionales, octubre. Jefe de gobierno, 2027. En esta elección, contame tus propuestas legislativas, contame qué experiencia tenés en sacar leyes, contame cómo vas a hacer. Silvia, vos decís que es que Larreta se haya presentado a legislador es una estafa electoral porque no quiere ser legislador. Lo dijo él, no lo dije yo. Lo dijo él. Lo dijo él en el debate. No, es cierto que dijo que en el 2027 quiere volver a ser jefe de gobierno. Eso es cierto. No, él terminó el debate diciendo yo quiero ser jefe de gobierno. Sí, ¿no? De hecho, todo el mundo lo escribió en Twitter, salieron, todo el mundo salió y de hecho todos los periodistas lo agarraron a tele y le dijeron, pero ¿sabías que este era un debate para otra cosa? Digo, uno termina diciendo el debate legisladores, yo quiero ser legislador, ¿no? Y Manuel Adorni, porque el problema, ¿crees que va a asumir? Dijo eso. Lo importante es que creen los porteños, no que creo yo. ¿Qué creen los porteños? Si los porteños le creen, digamos, lo importante es que él dijo eso. Y lo importante es que creen los porteños. Si creen que efectivamente va a dejar su cargo para asumir de legislador. Pero lo que te decía de querer o no querer presentarse un cargo. Cuando vos no te querés presentar un cargo y tu intención es competir en 2 años, ¿cuánto te quedas en la legislatura? ¿1 año y empezás la campaña? O sea, un año, un par de meses y empezás la campaña para jefe de gobierno. Bueno, esa es la gran diferencia con la lista que yo encabezo. Yo quiero legislar, sé legislar.
esa es mi especialidad, digamos. Mi especialidad es hacer leyes y vengo a construir los consensos en la legislatura para que podamos, cada una de las propuestas que presenté, que son propuestas de ley, transformarlas en una realidad concreta que le mejore la vida a los vecinos. Hablando tomate el café y se te va a enfriar. Tiene el café también ahí. Sí, porque me hizo lío con café, mate, todo. Pobre, claro. Bueno, pero me lo tomo. Cosas. Bueno, vos decís, bueno, yo sé legislar, me trae esto, por supuesto, dos cuestiones troncales que me parece que tenemos que hablar. Una tiene que ver con ficha limpia. Se habló mucho ya durante este tema. Hubo muchos, durante estos días, hubo mucho pase de factura entre el PRO y La Libertad Avanza, o el propio Mauricio Macri Milei, o vos y Javier Milei también por ficha limpia. La pregunta es, ¿está todo roto? Los puentes con La Libertad Avanza para un posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires, ¿están rotos? No, lo que está rota es la confianza con la palabra del presidente, en mi caso, ¿no? La confianza con la palabra del presidente, porque él me dijo que quería ley de ficha limpia y por las circunstancias que sean, porque no quiso o porque no supo o porque no pudo, no solamente no tenemos ley de ficha limpia ahora, sino que se malogró la media sanción de diputados, nos puso en foja cero. Todo ese trabajo enorme que hicimos junto a la sociedad civil, encabezada por Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, y por el 500.000 de argentinos que firmaron la petición de ficha limpia, y por los miles de argentinos que acompañaban esto, entre ellos muchísimos periodistas que nos han ayudado durante muchos años para que los corruptos no busquen fueros en el Congreso, se malogró por impericia o por algo peor que la impericia. Por lo que fuere, esa palabra no se cumplió. Y yo creo que esto es algo que le hace muy mal a la Argentina. No solamente nos hace mal a los puerteños, le hace mal a la Argentina. Porque en un país donde los corruptos gobiernan, donde los corruptos deciden las leyes, donde puede ir una persona que ha estafado al pueblo argentino y tomar las decisiones y hacer las leyes que tiene que cumplir los decentes, es un país donde yo supongo el inversor lo mira 2 veces antes de decidir traer su dinero. Porque dice, ¿quién va a poner las reglas de juego? ¿Sabes qué? En la Argentina los corruptos te pueden poner las reglas de juego. Los impunes te pueden poner las reglas de juego. Así que yo creo que perdimos todos, pero también les digo que no tenemos que bajar los brazos. Yo voy a seguir militando la ficha limpia a nivel nacional y ni hablar a nivel de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es cierto que en algún momento pensaste en dejar la política después de que se cayó ficha limpia? Me generó, obviamente, ni bien se cayó la ley, que no esperábamos que se cayera de ninguna manera, porque nos habían prometido que salía, ¿no? Los senadores, los que cambiaron su voto, habían dicho que iban a votar la ley, los que traicionaron su palabra, nos habían dicho que salía la ley, me agarró una gran decepción. Y en ese momento de decepción, ¿qué dije? ¿Vale la pena tanto esfuerzo o siempre un grupito de corruptos nos va a ganar a millones de ciudadanos? ¿Te lo preguntaste en serio en el foro íntimo? No, recontra en serio. Me lo pregunté recontra en serio, estaba muy angustiada, pero después, obviamente, después de descansar y de reflexionar, pero sobre todo después de recibir cientos de mensajes de un montón de gente, mensajes a mi celular, salir a la calle y que la gente me dijera, por favor, vos no aflojes que nosotros no aflojamos, nosotros te vamos a seguir acompañando. Y como lo conté en varios lugares, mensajes de gente que ha dado batallas muy importantes contra la corrupción. Periodistas que han investigado y denunciado la corrupción con un costo personal muy alto, víctimas de la corrupción, digamos, ¿no? Gente que ha perdido familiares, porque la corrupción es la que te deja sin cloaca, sin agua, la que te hace que te inundes porque no hay obras. La corrupción es también la que te deja sin trabajo, porque nadie viene a invertir en un país sin corrupción, pero la corrupción es la que mata también, ¿eh? Sí, miles de personas que se matan por año en la Argentina en las rutas, producto de, por ejemplo, la causa vialidad, rutas que se robaron completamente. Bueno, la lo plata. vimos en 11. Sí, bueno, y cuando yo hablo de las víctimas, hablo de lo de 11. Claro, pienso enseguida en María Luján, mi ex compañera de la Cámara, una gran luchadora. Le mandamos un beso. Que le mandamos un beso enorme a María Luján y a todas las familias de las víctimas de la corrupción. Entonces, cuando hablamos de todo eso, ¿cómo no te vas a decepcionar? Pero también cuando hablamos de todo eso hay que decir, hay que seguir, porque perdimos una batalla, pero hay que volver por más y yo voy a seguir liderando esto con la misma fuerza o más que antes, porque ¿sabes qué? Cuando te pegas un palo creo que te agarra todavía ese ímpetu de vamos más fuerte contra los corruptos. Y por eso les voy a pedir a los ciudadanos
que en esta pelea redoblemos los esfuerzos, que sigamos trabajando juntos, que un grupito de corruptos generándose impunidad entre sí no pueden ser más fuertes que millones de ciudadanos, que necesitamos gente decente en la política. No pueden los corruptos venir a decirnos cómo vivir a los decentes. Sí. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad el 18 entre elegir en eso, entre elegir entre los que mienten, los que dicen la verdad, entre elegir entre los que tienen argumentos y los que gritan, elegir entre los que creen en la cultura del respeto y no en la cultura del insulto. Silvia. Es mucho más que una elección de propuestas de leyes que los otros no han hecho, es también una elección de nuestros valores, porque un representante, un legislador, es el que mejor representa tus valores. Bueno, se supone que representa al pueblo, básicamente. Exacto, ahora, pero tus valores, porque para cada uno sus valores son distintos, ¿no? Sí, entonces claro, vos tenés, si no para algunos, ahora, para algunos el kirchnerismo alguno representa también, obviamente. Déjame hacerte 3 cortitas porque nos quedamos con poco tiempo, pero una, dijiste no quiso, no supo, no pudo, cuando mencionaste a el presidente y ficha limpia. Yo no sé si es porque no quiso, no supo o no pudo. ¿Cuál de estas 3 opciones es? ¿Qué crees? ¿Que no quiso? ¿Que no supo? ¿O que no pudo sacar ficha limpia? Yo lo que sé es que no cumplió con su palabra. Eso dijo que iba a haber y no hay. Sí. O sea, lo primero que sé es que no cumplió con su palabra. No hay ley de ficha limpia. Luego, ¿por qué no hay ley de ficha limpia? Creo que es algo que los ciudadanos, cada ciudadano tiene una respuesta para eso. La verdad va a salir a la luz, no importa si es hoy, mañana, pasado, si ya algunos creen que ya salió. Cada ciudadano sabe y tiene su propia lectura de lo que pasó y yo no quiero imponerle a los demás mi lectura. Lo que sí es inobjetable es que el presidente nos prometió ley de ficha limpia y no cumplió. Y no cumplió, y no solamente no cumplió, sino que no cuidó el trabajo de los ciudadanos con la media sanción. Ahora veremos para adelante, hay que empezar de cero y no hay que bajar los brazos. Déjame otra que tiene que ver con un posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Es difícil pensar en un acuerdo cuando uno ve de un lado que al otro los acusan de mentirosos y del lado de ustedes que decís vos, por ejemplo, la verdad es que dejé de creer en la palabra presidencial con el peso que tiene eso. Sí. ¿Existe alguna posibilidad todavía? ¿Tenemos que esperar a lo que resulte de la elección del 18 de mayo? ¿Queda sujeto a eso? Yo creo que el adversario a vencer en la Argentina es el kirchnerismo. Yo no tengo dudas de eso. Toda mi vida política me enfrenté al kirchnerismo. Sí, pero están más enfrentados entre ustedes que con el kirchnerismo. No, eso es un error. La Libertad Avanza se confundió al adversario. Yo no me confundo el adversario. Mi adversario es el kirchnerismo. Mi adversario no es la Libertad Avanza. Mi adversario es el kirchnerismo. Mi adversario es el pasado. Mi adversario son los antivalores de los porteños que representa el kirchnerismo. Mi adversario son aquellos que dicen odio a los porteños, me dan asco los porteños, que es el kirchnerismo. Yo voy contra ellos y no me disfrazo de antikirchnerista. La gente sabe que tengo una vida para mostrar de trabajar por nuestros valores, los valores del mérito, del esfuerzo, del trabajo, que son los antivalores kirchneristas. Entonces yo no confundí al adversario, el PRO no confundió al adversario, espero que la Libertad Avanza recapacite. Porque quien confundió al adversario en esta elección es la Libertad Avanza. Nosotros hemos sido aliados leales, los hemos ayudado, los hemos defendido. Cada vez que el kirchnerismo los desafía, somos los primeros que estamos al lado del presidente y vamos a seguir estando para cuidar a los argentinos. Los que confunden el adversario son los de la Libertad Avanza y yo espero que ellos reflexionen y vuelvan a enfocarse donde se tienen que enfocar, que es en que no vuelva el kirchnerismo. En ese lugar nosotros siempre vamos a estar. Antes de ir, tenemos la pregunta innecesaria que te vamos a hacer al cierre de esta nota, como estamos haciendo con todos los candidatos, pero no quiero dejar de preguntarte algo que fue recurrente en este último tiempo. Creo que lo marcó Ramiro Marra, Ramiro Marra, que es legislador porteño, dio sus explicaciones, pero sí lo hizo Manuel Adorni, que repitieron 1 y 1000 veces que ustedes no sacaron ficha limpia, el PRO no sacó ficha limpia en la ciudad de Buenos Aires, estando hace 17 años en el poder. Fácil la respuesta. Si conociera algo de leyes de la ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni sabría que mientras que a nivel nacional se necesita mayoría absoluta, que es muy exigente, en la ciudad de Buenos Aires se necesitan 2/3, 40 votos. Sí.
2/3. Si a nivel nacional con mayoría absoluta no la pudimos sacar, imagínate lo difícil que es sacarla en la ciudad donde necesitas 2/3. Nosotros nunca estuvimos ni cerca de tener 2/3 en la ciudad de Buenos Aires. Por eso se necesita no solamente el PRO, veces se trató? sino muchos. A fin de año estuvimos a un voto. Se trató, están las actas, se trató, nos faltó un voto. Si alguno de los diputados, claro, los votos que faltaron fueron la izquierda y el kirchnerismo. Claro. Por eso es importante que en esta elección no haya más legisladores kirchneristas si queremos ley de ficha limpia en la ciudad de Buenos Aires. Y también es importante que los otros que entren, porque van a entrar de muchos partidos, se comprometan con la ley de ficha limpia. Porque si todos se comprometen con la ley de ficha limpia, quedará aislado a ese sector. Esperemos que no tengan tantos legisladores como para poder bloquear la ley. Pero lo que no es admisible es que nosotros, que somos el partido de la boleta única papel, porque hace 17 años la empezó a militar el PRO y la media sanción que se aprobó ahora, con la que vamos a votar, la saqué yo de la Cámara de Diputados en minoría, cuando estaba Alberto Fernández, y sobre esa media sanción hoy tenemos ley de ficha limpia, tenemos ley de boleta única, que recién decían es un gran avance, pero ¿sabés qué? Costó 17 años. La ley de ficha limpia vamos por 9, ojalá que no tardemos 17 para sacarla. ¿Sabés cuándo salen las leyes? Cuando vos perseverás, sos consistente y sos coherente. Esos son los 3 valores que definen mi vida como legisladora. La persistencia, la coherencia y la consistencia en las propuestas. Así que si tardamos 17, esperemos que tardemos menos con la ficha limpia, pero las leyes que cambian realmente la realidad política son muy difíciles de aprobar. Así que la respuesta es clara. No tenemos los 40 votos, que nos ayuden a juntar los 40 votos y obviamente vamos a tener ley de ficha limpia en la ciudad. Y sobre todo, una lástima que hayan desperdiciado todo el trabajo que habíamos hecho, tengamos que empezar de cero en la nación, pero hay que empezar de cero. No hay que decir, ya está, nos resignamos. ¿El año que viene se puede tratar nuevamente? Sí, el año que viene se puede tratar nuevamente. Este año lamentablemente no, así que este año una cantidad enorme de corruptos condenados pueden ir, presentarse a las elecciones y definir, ganar fueros, quedarse en la Cámara, eludir a la justicia. Todo eso gracias a que 2 senadores que todavía no explican claramente por qué, no lo han explicado, y yo no entiendo por qué el gobierno no está fuertemente pidiéndoles explicaciones públicas a estos senadores, ¿no? Esto es lo que más me llama la atención. ¿Por qué no salen a pedirles explicaciones públicas? Todo el grupo ese de trolls que tienen las redes, ¿por qué no salen a pedirle explicaciones a quien se las tienen que pedir? A los 2 que las traicionaron, y que digan por qué los argentinos este año vamos a permitir que cualquier corrupto que quiera vaya a buscar fueros a la Cámara de Diputados o de Senadores. Sería bueno que los 2 senadores den la cara y den explicación. Nosotros, como periodistas, nosotros mismos lo hemos hecho aquí en Tiempo Libre. Estuvimos llamándolos para que salgan con nosotros. No, por supuesto que no. Por ahí si lo llama el gobierno, contestan los mensajes. Por ahí si lo llama el gobierno, que fueron socios tanto tiempo, le votaron todo, capaz que los atienden y nos pueden ellos contar a nosotros, a los argentinos, ¿no? Que ¿por qué no le levantan el teléfono los propios del gobierno y les piden explicaciones? Sería bueno. ¿Crees que no lo hicieron? No pidieron explicaciones. Claramente no. Las hubieran compartido, ¿no? No pidieron explicaciones. Así que, digo, si queremos empezar a despejar, digo, de la mentira y la verdad, queremos que la verdad salga a la luz, lo mejor que puede pasar es que los misioneros expliquen por qué votaron como votaron, y si ellos de motus propio no quieren explicar,
Eso Sí. hay que marcarlo también en las Peronismo 4 en las provincias. 4, sí. La baja participación no es un tema menor. Totalmente. Bueno, también leí el fin de semana que en la ciudad de Buenos Aires, ya que recién estuvo Silvia Los Penato, un tercio del electorado aproximadamente todavía no decidió a quién va a votar. Se van a poner a pensar esta semana Bueno, a quién suele pasar. Es que es como que la gente recién ahora se dio Viste, cuenta que tiene que ir el tuvimos domingo. Claro. Semana Santa, fin de largo, Es verdad, como es que verdad. recién ahora muchas personas están decidiendo a quién van a votar, así que esta semana va a ser clave para ¿Y eso. se habrá preguntado si saben que votan? Eso es muy importante Yo me porque permito dudar. Es hay también. interesante tanto esa candidato nacionalizando la elección Claro. que quizás muchos se confunden. Mira, A ver, recién Silvia Los Penato muchas veces marcaba, acá no se vota un rol ejecutivo, el jefe de gobierno se cambia el 2027, esto es un tema legislativo. Yo creo que hay confusión con respecto a eso, porque se Seguro. nacionalizó demasiado y las caras son de ejecutivos. Sí. Porque estamos Seguro. hablando de Sí. Mauricio Macri, que se involucró mucho en la campaña, a Manuel Adorni, Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando de caras que estuvieron en el Ejecutivo en algún momento, o que Totalmente. están en el Ejecutivo todavía, ¿no? Y a la vez es la primera gran encuesta cuando tengamos los resultados. Como no hubo paso, Claro. por eso también todos los partidos van a estar muy atentos a lo que pase en la ciudad. Claro. Después, Elio, en economía también tenemos una semana importante. A ver. Semana de precios, te diría yo, Sí. porque hoy sale la inflación de la Ciudad de Buenos Aires Sí. de abril y el miércoles a nivel nacional, que se está esperando mucho el dato de abril post salida del cepo. ¿Qué dicen las consultoras? Más o menos 3,2 es lo que dan a nivel nacional. Siempre la Ciudad de Buenos Aires tiene una canasta bastante distinta a la nacional, Claro. así que no siempre es un reflejo de lo que vaya a pasar. Ponderan más los servicios, ¿no? En la Ciudad de Exactamente. Buenos Aires. Ponderan más servicios. Sería una desaceleración frente a marzo, pero la inflación está desacelerando un poco más lento de lo que se esperaba Claro. si miramos todo el año. Así que eso para invertir hay que tenerlo en cuenta. Ah, muy y después bien. hot sale, no sé si se despertaron Ah, con muchos no. mails. Yo ¿Ustedes estoy desde miraron? ayer viendo ofertas. Yo me desperté como con 29 mails del hot Sí, sale. sí, sí. Empiezan las Una marcas. locura. Y yo no sé, Larry, vos Llegué y sabés. Nico, perdón, estaba en la recepción comprando. Tipo, Ah, haciendo- ¿compraste Nico es ya? un comprador. ¿Qué te querés comprar? Tenés que elegir. Voy guardando en el carrito. Claro. Bien. Chusmear. Ah, sos de esos. Sí, Es sí. Me genial. gusta. Pero Nico es yo he comprador comprado en otros compulsivo. y vi diferencias. Ahora tengo que medir, a ver. Yo Ah, vi bueno, está bien. diferencias. Está, ¿eh? Eso es está barata fundamental las lo que dice cremas Nico, y esos ¿eh? productos de, ¿Sí? sí. Nico, Para. Skincare, protectores. hiciste algo muy bueno porque en realidad yo siempre recomiendo ir monitoreando el precio Ah, porque después ojo con el gaña pichanga, Sí. pues dice Claro, el está famoso bien. hot Hay sale. varias páginas, ¿vieron? Hay- Para eso. Sí. Historial de Sí. precio, precialo, que vos buscas el producto que te querés comprar, no sé, una heladera, y ves el precio en los últimos 30 días. Para que no te lo hayan Fundamental. aumentado previo a hacer ¿Es el una Ah. página, una aplicación? Sí, son distintas páginas Ah, que mirá qué son, bueno. comparan el precio históricamente. Las dos más conocidas son Precialo e Historial de Precio. Entras ahí, elegís el producto que te estás por comprar y ves el precio en los últimos días, a ver que no te lo hayan aumentado. Ah, muy bien. Y son Interesante. requete confiables. O sea, no me van a engañar tampoco esas páginas. Yo que soy tan desconfiada Sí. con No, pero, esas cosas. Pero hay que yo no tener entiendo, cuidado. yo no No. entiendo nada. O sea, ayer fui y dije, che, las zapatillas están más baratas. Ustedes me dirán, porque habían tachado el precio y decía que estaban como 50% menos. Yo ya me las quería comprar. Claro. Y después una amiga me dijo, che, pero yo las vi más baratas todavía. No sé, fíjate. Bueno, siempre Claro. hacer una comparación y después es muy importante separar entre necesidad y deseo en estas fechas. Ay, sí. Intenten hacer una lista de lo que real vos que sos un comprador. Pará, está bueno para el comprador Una lista de lo que compulsivo. realmente necesitan, porque el deseo es cómo materializamos la necesidad. Entonces, vos podés tener sed, Elio. Sí, Ok, es necesidad. esa necesidad Eso es puedes necesidad. satisfacerla con un vaso que lo llenaste con agua de filtro o comprándote la botellita de agua más cara. Sí. Ese es el deseo, cómo materializás tu necesidad. No, bueno, pero sigue siendo una necesidad. Bueno, Mirá, me parece pero buenísimo el lo que me están deseo, marcando. ¿cómo? O sea, la necesidad sería el agua. Abro la canilla y me tomo el agua. Claro, necesidad, por ejemplo, tengo que almorzar hoy al mediodía. Sí. Bueno, pero te podés cocinar en tu casa o pedirte el delivery más caro. Claro. Entonces, hay que ver cómo materializamos nuestras necesidades. Comparen Claro. precios, elijan bien, busquen ofertas como Nico. Me gusta. ¿Vos tenés una listita de necesidad y deseo? No se me había ocurrido. Está bueno para hacer tipo tarea en casa. Sí. Yo intento hacerme para estas fechas. A mí me gusta mucho Está comprar bueno. cositas para hacer deporte. Claro. Todos tenemos nuestros gustitos, claro. nuestro hobby. Eso me gusta mucho. Ahora que estoy incursionando en el pádel, quizás vaya por ahí en una Muy comprita. bien. Vamos a jugar. Dale, Vamos vos, Elio, si te tenés que dar un vamos a jugar. gustito. Yo si me tengo que dar un gustito, en general es ropa.
Bien. Yo tengo una cosa con las zapatillas, tengo un tema con las zapatillas, amo las zapatillas. Y Tengo- las tenés tipo, me imagino que las tenés como muy ordenadas. Sí. No, Ah, yo no soy nada ordenada. Ok. Pero las tengo bastante visibles para usarlas, sí. Pero no soy muy ordenada con la ropa, te digo, ¿eh? La verdad que no. Tendría que ser Me gusta más igual, ordenada. más callo, además. Sí, pero me gusta, tengo un fetiche con las zapatillas y con anteojos de sol. Esos son los dos Mira. que mira. tengo. No, están buenos igual. Anteojos debería mejorar. Yo tengo 2, 3 modelos y nunca. Y no cambiás. No. O sea, pero a mí me gusta tener el amarillito, el rojito. Está bueno. Ah, ok. Para cada El look. Le detalle. dan un touch a los looks distintos. Eso, le dan Sí. un touch, exacto. En TikTok dicen, accesorizar los looks es muy importante. Muy Cosa que no importante. hago bien. Tipo, no Bueno, uso mi cosas. Elio siempre lo hace. O sea, Sí. siempre Sí. tiene Un un detalle. pañuelito o Cosita. algo que da Sí. el toque. Pero Claro. eso me lo... Mira, hoy llegué con mi colibrí, que te digo es medio asesino, Hermosa. porque no saben lo que es el pico de este colibrí. ¿A vos, Agus, te lo clavé hoy? A Diani te lo clavé, pobre, el pico de mi colibrí, no sé lo que es. Pero esto de accesorizar, dijiste, me lo enseñó mi hija Jazmín. ¿Tiene ahí? ¿Cuántos años tiene tu Sí, hija? 23. Ay, me y, encanta. se dedica a esto. Ella hace estilismo, o sea, vestuario y demás. Trabaja en una marca de ropa muy conocida. Qué grosa. Y ella todo el tiempo che, más fíjate que si te pones una cosita, una cadenita, una te cambia pulsera, el te look. cambia el look, te da. Y me hizo incorporar Hay que eso. aprender de eso. Posta. ¿La podemos seguir en algún lugar? Por supuesto. Ay, ¿cómo es el Es Instagram? ¿Sabés que no lo sé? Lo Pero es- chequeamos. sí, ahora lo voy a Es que buscar me porque sirve. tenía dos. Yo tengo que aprender Sí, a... a mí me cuesta mucho. En Es ese como sentido que... soy muy masculina que no uso muchos accesorios. O No, te pero pones también una es cadenita y no te lindo, la sacás más. No, pero me gustaría. Yo te digo eso, me pongo una cadenita y está 3 meses la cadenita. Claro, acá, tipo, claro. Dejas como algo que fijo. después te olvidás. Yo solo tengo el reloj que me El mide reloj. el sueño, todas las estadísticas. Claro, todo. fundamental. Lari es Fundamental. re Fundamental. estadística. Amo porque Lari tipo, es economista y estadística todo. Gráfico de Sí. todo. Todo. tenemos. Paren que yo No. estoy buscando que no Con la darle app que te personal. monitorea Ella tiene todo. uno personal y uno profesional, por eso no lo quiero bien, dar, está ¿entendés? bien. ¿Qué? ¿Vos controlás cuánto es sueño profundo, sueño ligero, Obvio, todo? me encanta. O sea, Ah, me yo encanta, tengo sí, acá sí, las sí. estadísticas. Sí. Controlo cuándo soñás, es lo más importante. Claro. Porque es cuando se regeneran los músculos. Que es el. Ahí va. Sí, Apa. el reloj te marca cuántos minutos soñaste, cuánto sueño profundo, cuánto sueño liviano y así Sí. todas las noches. Y te cuando pone un- soñás, regenerás los músculos. Claro, tenés movimiento ocular, por eso Wow, qué lo flash. mide y es lo más importante, soñar. Qué lindo. Sí. Así que está bueno. ¿Vos medís también Todo. el sueño? Es más, sueño, cuánto camino, el control de peso, cuánto es mi nivel de oxígeno, Me ritmo encanta. cardíaco, todo. ¿Eso será de economistas que miren todo? Porque Sí. vos Yo lo creo- medís, Colo, o no. Yo con los números. No, ya sé. Me cuesta un poco. Ya sé. Capaz veo el número y va, re bien. Re no bien. sé nada, pero re bien. Claro. Me Prueben, cuesta es poco un más. camino de ida para mí. Sí, mal. Y para mal. mí puede que haya empezado con economistas, pero ahora ya trasciende. Sí, ¿no? Claro. Como Más que va un gente, poquito claro. más. Claro. Sí, sí. Está bien. ¿Cuánto dormiste por en la noche? A ver, ¿cuánto dormiste vos, profe? Creo ¿Cuánto que durmió anoche Lara? 6 horas 50. A Ah, ver. medio vos, mal. vos dormís muy mal, Duermo vos dormís muy poco, poco, sí. sí. 6 horas 48. Ah, mira, le gané lo al profe. mismo. Sí. 6 horas 50. Pero una buena noche meto 7 horas y media. Más que eso en la semana. Bueno, no. está bien, yo tampoco. Yo no duermo más que eso en la Mira, semana. Está bien. sueño me gustaría. profundo 3 horas 7, sueño liviano 2 horas 8, sueño REM Bien. 1.33. Fue bastante Bien. buena, me dijeron. Bien. ¿Y vos, Larita? A ver. A ver, ya les digo. Para que lo busco acá. Sueño profundo 3 horas es re poco. ¿No? Acá, sueño. Sí, no sé qué tanto. No, 3 horas de profundo es bastante. Es, ¿Ah, sí? es bien, la referencia Sí. me da, Tengo idea. dice entre 20 y 60%. A ver. Tiene que estar el valor. Yo estoy en Están los dos 46. mirando. Tremendo. Genial. Mira, tuve 30 minutos de sueño, de soñar, que es more, o sea, Sí. Ah, poco. ok. Después tuve 5 horas de ligero, casi no tuve profundo, 25 Ah. minutos. Y después te marca también si estás despierta durante la noche. A veces te despertás y no te das Ah. cuenta y se Sí. te baja mucho el puntaje. Ah, Yo qué tuve, triste. mirá este gráfico, que te lo va mostrando todo. Claro, Ahí no te sé si muestra ve toda la cámara. fase del sueño. Uy. Yo no puedo creer Bueno, eso. midan el Bueno, sueño y- algún día voy a... No, yo no lo puedo medir. Algún día me prestan el reloj. Obvio. Listo. Hacemos eso. Sí. Claro. Hacemos eso. O te compras uno en el hot sale. Claro. Ahí va. Está bien. Pero chequealo con la página, Tal Elio, cual. ¿eh? Bueno, Larita, Claro. los dejo. Me quedo viéndolos, por supuesto. Dale. ¿Nos quedamos? Chao, Dale, nos hasta vemos, mañana. obvio. Que tengan lindo Chao, chao. lunes. Gracias. Cada